noche esta noche voy a estar trayendo el corto pensamiento voy a estar hablando en Isaías 10:22, voy a estar hablando de se perderán como la arena del mar. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en el libro de Isaías 10, capítulo 10, versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Voy a empezar hablando que la Biblia dice que se perderá como la arena del mar, porque lo que está pasando es que muchas veces el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Entonces nosotros, Dios nos habla. Y si nosotros cerramos nuestro corazón al Señor, pues por eso es que Dios dice que se perderá como la arena del mar. Porque por más que se le habla, por más que los profetas le hablan al pueblo de Dios y a las personas, a todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo y le habla a todo el mundo, a sus hijos y a los que no pasan a ser sus hijos, porque Dios nos ama a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces cuando nosotros endurecemos el corazón, parece que dice, se perderá como la arena del mar. Porque nosotros, si Dios nos está llamando y llega un momento que nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón, y pasan los años y pasa el tiempo y llega el tiempo de nosotros de partir de este mundo, pues lamentablemente muchas veces pues el alma se pierde, no somos salvos, no nos salvamos, porque la Biblia dice se perderá como la arena del mar, pero el problema que está en que las almas se pierden es porque endurecen su corazón. Al nosotros endurecer el corazón, pues entonces estamos en riesgo de que nuestras almas no sean salvas y nos perdemos. Entonces nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el que yo predico, el que Él predica. Entonces, muchas veces hay gente que se preguntan que ¿por qué Dios le habla al corazón? Porque biológicamente tenemos un cerebro, tenemos unos ojos, una nariz, una boca, oído, tenemos una garganta, un esófago, un estómago. Biológicamente tenemos nuestros intestinos, nuestras partes reproductivas, nuestras piernas, nuestros huesos, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, igual que los huesos, que los huesos y la piel son el órgano más grande de este cuerpo. Hablando biológicamente y anatómicamente, la anatomía del cuerpo, que Dios lo creó que Dios hizo un muñeco de barro y creó a Adán y a Eva, sacó una costilla de Adán y hizo a Eva. Entonces lo que yo quiero llegar es que mucha gente se cree que el corazón es un músculo. Lo último que se me olvidó decir, tenemos los pulmones y tenemos el corazón. Entonces, el corazón es el órgano que Dios coge para hablarle al hombre. Porque yo me recuerdo cuando yo todavía no había tenido un encuentro con el Señor. No había tenido un encuentro, yo tenía como algunos 18 años y eso ha llovido muchísimo. Entonces, yo me recuerdo, yo estaba en un templo que mi hermano me llevó, que mi hermano iba a ese templo con su esposo y sus niños. Y yo fui una noche con ellos. Y cuando se terminó el culto, que empezaron a hacer el llamado y eso, de momento yo siento que mi corazón empezó a latir de una forma bien fuerte. Yo dije, Dios, mi corazón está latiendo. Y de momento yo sentí que me cogieron en unos brazos, me cogieron al hombro, me sostuvieron un ratito y después me sentaron otra vez en la cinta que yo estaba. Y yo dije, mira, tuve una experiencia esa noche con el Señor, pero no entendía lo que en ese momento pasaba. Entonces yo lo que quiero llegar es que siempre Dios habla al corazón. Cuando Dios le está hablando a una persona, siempre Dios te habla en el corazón. ¿Y por qué Dios habla al corazón? Porque primero, cuando las personas van a tomar una decisión, sea buena o sea mala, primero viene a la mente
pero el corazón es el que toma la última decisión. El corazón es el jefe del cuerpo. El corazón es el que toma la última palabra, la tiene el corazón. Entonces muchas veces no tomamos decisiones, muchas veces pues tomamos decisiones buenas, que el corazón fue el que tomó la decisión, y a veces tomamos decisiones malas que la tomó el corazón. Y lo que pasa con el corazón es que la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando vienen pensamientos a nuestra mente, sean buenos, sean malos, la última palabra la tiene el corazón. Y muchas veces el corazón toma decisiones buenas y a veces toma decisiones malas. Entonces, cuando toma decisiones malas, ahí es que viene el pecado. Si tomamos decisiones que son buenas, que son de agrado a Dios, es bueno para uno y para Dios y para uno y para los que están alrededor de uno. Pero si nosotros tomamos decisiones malas, muchas veces es malo para Dios, malo para uno, malo para los que están alrededor de uno. Porque si una persona toma una decisión, le voy a tirar un testimonio, porque esto evangelio es predicado por testimonio. Yo estoy hablando de se perderán como la arena del mar. ¿Por qué se perderán como la arena del mar? Porque el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón y lo escudriña y sabe lo que hay en el corazón. Entonces, le voy a traer este testimonio porque este fue un testimonio bien impactante para mí cuando yo llevaba apenas en el evangelio, llevaba apenas como algunos 10 años. Y entonces yo vivía en Guayama, Puerto Rico, y tenía unos vecinos que yo los quería mucho, ellos me querían mucho a mí, nos llevamos bien, conversábamos, compartíamos, pero yo era cristiana y ellos no le servían al Señor, entonces ellos estaban en cosas que no eran muy buenas. Entonces, yo recuerdo que una tarde, un mediodía, la señora, que ella se llama Doña María, ella me llama del balcón, ella me llama diciendo: Monse, se me muere mi esposo, se muere Rafael, se muere, o sea, Rafa se me muere, ven acá. Entonces yo fui allá y le dije: ¿qué pasa? Me dice: Rafa está bien malo. Entonces yo llamé a el papá de mis hijos, por ese tiempo que era mi esposo, y le dije: mira, Ángel, don Rafa está bien malito, ven acá. Y mi esposo fue y vino y prendió el carro, me dijo: vamos a llevarlo al hospital. Pero ¿qué pasa? Que en Puerto Rico, el hospital donde yo vivía queda 30 minutos, más allá no hay ambulancia, no es como aquí, que aquí hay ambulancia y cosas así, vienen rapidito, allá no. Allá no hay ambulancia, entonces es el vecino más cercano es el que te lleva al hospital cuando pasan estas situaciones. Entonces mi esposo lo cogió al hombro, no sé cómo, mi esposo prendió el carro, lo puso frente de la casa, lo cogió al hombro, él pesaba mucho, era bastante gordito, no sé cómo mi esposo, ¿sabe dónde sacó fuerza? Y lo subió al carro, entonces ella vino y se vistió. No, pero antes de esto, ella me dijo: por esta chancleta y por esta camisa. Y yo me acuerdo que yo le puse una camisa y le puse una chancleta, y él tiraba la chancleta, las tiraba para un lado. Y yo decía: Dios mío, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y le puse una camisa, y le puse la camisa, y cada vez que yo le ponía, cuando yo le puse esa camisa se mojó como si yo lo hubiera hecho en un cubo con agua. Entonces yo seguí preguntándole al Señor, ¿qué está pasando? Entonces cuando mi esposo lo subió al carro, ella se preparó, también se subió al carro, mi esposo subió al carro y yo también. En el camino yo traté de decirle al Señor, a don Rafa, que Cristo le ama. Don Rafa, Cristo le ama, busque de Dios, que el Señor le ama, y esa situación que usted está pasando va a pasar. Y era que él estaba teniendo un ataque al corazón masivo. Entonces, de momento, cuando yo no llegué a hablarle de Cristo, porque ya Dios le había hablado un mes antes. Yo recuerdo que de la iglesia donde yo iba fueron unos jóvenes y dieron un culto frente a la casa de ellos, y Dios los llamó, Dios le habló esa noche a ellos. Y yo me recuerdo que a la última oración que la hizo uno de los jóvenes, él dijo: aquí hay una familia que sus vidas están en peligro.
Entonces ellos dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar a Cristo, nosotros tenemos nuestra fe, nuestra religión, y se metieron para adentro y cerraron la puerta. Entonces, fíjense, pasó un mes de eso, cuando Dios le habló, todavía Dios le dio un mes para que pensaran, para que meditaran lo que Dios le había dicho. Y ellos siguieron con el no y no, bien negativo. Ve que el corazón tomó esa decisión de decir que no. Todos ellos dijeron que no, el corazón de ellos dijeron que no, en el corazón de ellos todos dijeron que no. Y cuando pasó el mes, pues pasó esto, que ella me llamó, que él estaba bien malito, estaba en la marquesina, y yo fui a bregar con él, le puse la camisa, la chancleta no las tiraba para allí, las tiraba para acá, y yo sé, Dios mío, ¿qué está pasando? Tiene como un ataque. Y era que tenía así un ataque al corazón masivo. Y mi esposo vino a prender el carro, lo subió al carro, mi esposa se subió a la esposa, doña María, y yo me subí también. Entonces yo empecé a decirle, mi mente empezó a hablar, mi mente empezó a decirle, le voy a hablar de Cristo para que Dios lo ayude. Entonces, cuando yo traté de hablarle de Cristo, yo sentí que me pusieron unas manos en la boca, unas manos, pero eran unas manos espirituales, no eran físicas. Entonces, cuando de momento me pusieron esas manos, yo sentí que eran unas manos que me dio como una sensación como de mal gusto, algo de mal gusto. Y sentía que eran unas manos como huesudas. Cuando me pusieron la mano en la boca, yo quedé paralizada. Y yo sentí que me dijo, somos los ángeles de la muerte. No era uno, eran más de uno. Porque me dijo, somos los ángeles de la muerte. Y yo dije, andate, yo dije, ay, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Y yo traté de hablar y yo quedé paralizada. En ese momento yo quedé paralizada. Llegamos al hospital en 30 minutos, porque el hospital queda casi 30 minutos donde vivíamos. Entonces, yo recuerdo que lo llevaron y lo atendieron en el hospital, vinieron los doctores, trajeron máquinas para tratar de sobrevivirlo, le trataron para darle choques en el corazón, electricidad en el corazón, choques para despertar su corazón, ¿verdad? Para que siguiera funcionando, pero era la muerte, y cuando es la muerte, pues no lo iban a poder sobrevivir, porque ya estaban los ángeles de la muerte ahí. Entonces, los doctores llegaron con las máquinas y todo, pero ya se había ido. Yo me acuerdo que él llamó a su esposa, y cuando llamó a la esposa, que le dijo, María, María, y ahí él quedó. Yo vi, en sí no vi que cuando se fue, pero yo pude percibir cuando los ángeles de la muerte se lo llevaron. Entonces yo salí de ahí. Entonces ellas la habían encerrado en un cuarto a ella, ¿verdad? Que para que se quedara tranquila. Entonces después ya salió del cuarto y fue donde el doctor le dijo, ya él se fue, ya no está con nosotros. A mí me dio mucha tristeza porque hace un mes que Dios le había hablado, que Dios le dijo que vinieran a los pies del Señor porque sus vidas estaban en peligro. Y ellos ninguno quisieron, ellos cerraron su corazón. Y antes de eso yo le había hablado a una de ellas, yo le había hablado un día, Dios me puso en el corazón que le hablaría, y yo le hablé. Y ella me dijo, a mí no me gusta esa religión, ella lo que dijo, yo tengo mi fe. A mí no me gusta esa clase de fe. Entonces, de bueno, está bien. Y al tiempo sucedió esto. Entonces, la cosa es que él murió y después murieron toda esa familia, una familia grande, y de todos fueron muriendo poco a poco. Después una de ellas murió de un ataque de diabetes, porque no le estaban tratando la diabetes, entonces la tenía bien alta y parece que se le subió el colesterol, la presión y todo, y murió en el hospital. La llevaron bien malita por el hospital. Entonces cuando averiguaron todos los análisis que le hicieron, fue la diabetes. Tuvo un ataque de diabetes y murió. Entonces, después mataron a la otra hermana. Esa la mataron de una vez porque en Puerto Rico están matando a las mujeres. Aparecen las mujeres muertas por donde quiera. Inclusive cuando yo estaba allá, yo pude ver una señora muerta en un carro. Y nosotros nos fuimos y la dejamos ahí porque no encontramos qué hacer, si ir a la policía o qué sé yo. No sé en qué quedó eso. Entonces, la que murió, que la mataron, ella salió para una fiesta con unas amigas, pero que después se vino sola de la fiesta y la estaban velando y era el día de cobro de Seguro Social. Y para joderle el dinero del Seguro Social la mataron de una forma horrible, no la reconocían.
Entonces ella estaba desaparecida, ella siempre iba en casa de su mamá, en casa de la señora, doña María. Ella siempre iba, los nietos y todo, y no habían ido ni nada, y ella andaba desaparecida. Entonces cuando un muchacho, ella la tiraron detrás de una gasolinera, y un muchacho cuando fue a abrir que le tocó abrir, que trabajaba en la gasolinera, que fue a abrir la gasolinera, que se fue por la parte de atrás, la encontró tirada en la gasolinera, y no sé qué, como nadie sabía quién era. Entonces la familia dijeron, mira, encontraron una señora muerta en la gasolinera. Entonces la familia fue para allá y no estaba reconocible, nadie sabía quién era, porque le reventaron la cabeza. Entonces la hermana de ella le chequeó y allá hacía un mes que la habían operado del apéndice, que yo me acuerdo que yo la fui a ver al hospital cuando la operaron del apéndice, y yo fui con doña María a verla. Y ella entonces la reconocieron por la operación del apéndice que ya le habían hecho. Eso nada más, la reconocieron por eso y porque andaba desaparecida. Y eso va bastante añitos, porque hace 30 años que yo estoy aquí en Búfalo, y eso fue como antes de yo venirme para acá. Entonces, pero que las personas que la mataron, ellos pagaron, ellos fueron presos porque los cogieron. Alguien habló, uno de ellos, alguien habló y dijeron, fue fulano y fulano y fulano, y entonces lo investigaron. Y sí, ellos confesaron, lo metieron preso, y el que la mató, le dio el último golpe para morir, murió ya también, a él lo mataron, porque era una especie de una pandilla. Entonces yo lo que quiero llegar es que Dios siempre nos habla al corazón. Cuando Dios te llama, donde Dios habla es al corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo y Dios te llena de él, Él te llena la cabeza, por la cabeza, Dios te llena de ese Espíritu Santo, Dios usa la cabeza. Entonces, este corto pensamiento es que se perderán como la arena del mar. ¿Por qué que se pierden como se van a perder como la arena? Porque la gente cierra su corazón a Dios. Nosotros no podemos cerrar el corazón a Dios, porque aún la Biblia dice que Dios estará hasta el último suspiro, hasta el último momento de nuestras vidas. Él va a estar ahí con nosotros, porque esto que sucedió un mes antes. Dios le habló un mes antes, y ese mes que después que Dios le habló, Dios estuvo con ellos hablando. Dios siguió hablándole, y ellos cerraron su corazón. Pero llegó el momento de todos morir, y todos murieron. Murieron unos en el hospital, uno murió, la muchacha que la mataron, el otro murió en la casa, en el hospital, porque el otro lo llevó al hospital y él moría. Así sucesivamente todos fueron muriendo, porque Dios habló a esa familia, que sus vidas estaban en peligro. Entonces, yo lo que quiero llegar es que cuando Dios hable a tu corazón, que una persona esté hablando, y a veces yo hago la pregunta, si Dios habla a tu corazón, es porque Dios habla al corazón. Cuando Dios quiere que tú le sigas, que tú le sirvas. Y a veces yo digo que tan bueno que servirle al Señor. Yo prefiero servirle al Señor y no al enemigo. Porque el servir al enemigo, eso es lo más malo eso es lo más feo que yo encuentro. Y lo más malo, y lo más terrible, y lo más sufrido. Porque la gente que no quiere cuando uno sirve al Señor, es el gozo. Sí, vienen tribulaciones, no voy a decir que no. Viene tribulación, viene prueba, viene aflicción, ataques del enemigo, cuántas cosas no vienen. Pero es promesa de Dios cuidarte en todo ese tiempo. En todo ese tiempo Dios te cuida hasta que te toca partir con Él. Porque el Salmo 91, 11, ¿verdad? Dice, Salmo 91, 11 dice, enviaré mis ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Y a pesar de todas las situaciones difíciles que uno pase, Dios está ahí, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Dios, aunque tú estés con Dios, o no estés con Dios, estés caminando con Dios, no estés caminando con Dios, Dios está contigo. Dios está todo el tiempo con el hombre, porque Dios ama al hombre. Dios ama mucho a los seres humanos. Y cuando Él te habla que lo busques, búscalo mientras pueda ser hallado. Y entonces por eso, corto pensamiento te traje que Dios abre el corazón para entonces llevarte. Que por eso es que se pierden. La Biblia dice que se perderán como la arena del mar. Por eso es que la gente se pierde, por eso es que se pierde. La Biblia dice se perderán como la arena del mar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere buscar a Dios, no quieren. Y es lo mejor que hay, buscar a Dios es lo mejor que hay. Porque estar en el mundo es bien difícil, las cosas en el mundo, estar en el mundo ahora mismo
Yo siempre, en todas las predicaciones que yo hablo, yo siempre hablo de Timoteo 3:2, que estamos viviendo días bien peligrosos. Ahora es cuando más nosotros debemos buscar a Dios. Si alguien te dice, mira, Cristo te ama, pues, un momentito, vete a la iglesia, un domingo, un jueves, un miércoles, y estudia la escuela bíblica. Esto no es obligado, esto es si la persona quiere. Yo le abro el corazón a la persona toma la decisión. Dios le abre el corazón y la persona en su corazón toma la decisión, dice si sí o no. Y cuando le decimos a Dios que no, Dios no es que hace estas cosas. Dios las permite porque tú le dijiste que no. Pero Dios no es que hace, lo hacemos nosotros, nos condenamos nosotros mismos. Porque si la Biblia dice que Dios está con nosotros hasta los últimos días hasta nuestro último suspiro, ¿qué quiere decir con eso? Que Dios lo que está contigo, porque Dios no quiere, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedemos al arrepentimiento, que le pidamos perdón y vivamos con Él. Y cuando no te quedes de este mundo, vamos a vivir con Él por una eternidad, para siempre. Y que mejor que eso, irnos a gozar con nuestro Señor Jesucristo. Y yo le traje esto porque, y esa es una de las experiencias, de los testimonios, porque este evangelio explico por testimonio. Ese es uno de los testimonios que yo he vivido. Y lo que yo he vivido lo que yo he vivido, que yo lo he vivido estando en el evangelio. Y yo me doy cuenta que cuando el enemigo trata de hacerme enredos y cosas, de momento todo se vuelve nada. ¿Por qué? Porque yo le he orado al Señor, yo le he pedido perdón, yo, Señor, perdóname. Le he orado, le he pedido, cuida a mis hijos, cuida a Eduardo, cuídanos, Señor. Yo siempre le oro a Dios. Y siempre el enemigo me tira, me trata de hacerme. Pero como Dios me dice que Él está conmigo y que yo soy su hija y que Él no va a permitir que me suceda nada, pues así no sucede, no me pasa nada. Y entonces desde que yo vine al Señor, yo he visto, el Señor me llama a mí desde el vientre de mi madre. Yo he sentido al Señor en mi vida, toda mi vida. Mis hermanas a mí a veces me criticaban, porque mi hermana era bullanguera y fiestelera, y le gustaba estar en la fiesta y qué sé yo qué. Y yo no, yo siempre, mi mamá veía que yo era diferente, entonces ella me compraba Biblia. Mi mamá veía que a mí me gustaban las cosas de Dios. Y me compraba Biblia, me compraba mantilla, me mandaba para la iglesia, las otras no. Entonces ellas me criticaban. Pero a mí siempre me gustó vivir con el Señor, caminar con el Señor, porque el Señor me llamó a mí desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y me encantaba, también iban a buscar de la iglesia católica y ya yo iba a darme el catecismo. Pero yo era una nena pequeña, para ese tiempo no había mucha evangelia en Santa Ana, donde yo vivía. Y también había una iglesia bautista que le daban a los niños escuela bíblica y me iban a buscar y ahí yo estaba. Y yo iba a la escuela bautista, después ellos se fueron para otro lugar y me quedé en la iglesia católica cogiendo el catecismo. Después que cogí el catecismo, porque los católicos tienen sus cosas buenas también, yo cogí el catecismo y estaban algunos grupitos de la iglesia y qué sé yo. Pero después cuando llegué a una edad más mayor, más adolescente, eso era cuando era mi niñez, más adolescente, pues me fui a estudiar, terminé el 4º año, me fui a estudiar, después me casé. Entonces cuando me casé fue que yo vine a tener un encuentro con el Señor y conocí al Señor y muchas experiencias buenas que yo he tenido con el Señor y no me quejo de estar en Cristo, porque es lo mejor, para mí es lo mejor del mundo estar en Cristo. Entonces yo hasta aquí, ¿verdad? Voy a hablar y voy a dejar que Eduardo diga algunas palabras que él tenga para el Señor. Pues ya tú dijiste todo. Pero añade, dije algo. Bueno, pues es bueno estar preparado. Jeremías, si quieres decir Jeremías 17:9. Es bueno estar preparado antes de partir con el Señor. Jeremías 17:9, léelo. Dice Jeremías 17. Ese es 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón y Él es el que puede administrar el corazón. Cambiar un corazón de piedra a carne. Pero hay que haber un arrepentimiento, un
humillarse ante el Señor, porque el pueblo de Israel para ese tiempo no querían obedecer lo que Dios quería y mandó a Nabucodonosor. Y al final, tantas veces que Dios se lo dijo, pues le destruyó el templo, permitido por la voluntad de Dios. Dios usó a Nabucodonosor. ¿Qué le quiero decirle con esto? Que Dios siempre nos da tiempo para que lo busquemos, que nos arrepentamos de corazón. Hasta aquí mi parte y Dios le bendiga. Ok. Entonces quería añadirle que Dios le da a uno el libre albedrío, que esto no es obligado. Estar en Cristo no es obligado. Dios le dio libre albedrío a Adán y Eva y a todo el mundo le da libre albedrío. Él te dice, búscame, pero si tú en tu corazón tú dices que no, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el siempre en nuestras vidas, sea algo bueno o sea algo malo, el que toma la decisión es el corazón. La última palabra la tiene el corazón. Y si uno le dice que no al Señor, pues Dios no te obliga, Dios te deja, Dios te permite que tú vivas, que disfrutes, que esto, que aquello, otro. Pero siempre le dices que no y mueres, pues entonces tu alma pues no va a ser salva. Ahora, si Dios te habla y te dice que te ama, que lo busques, que trabajes para Él, que trabajes para Él, que para aquí, y esto y lo otro, y tú lo haces y vienes al Señor, y te consagras con el Señor y vives una vida y caminas con Cristo, vives una vida caminando con el Señor, es muy bueno, puedes contar, creer. Y si mueres, pues el Señor te lleva a morar con Él. Y qué mejor que eso, porque el Señor dice que en el cielo no va a haber luz, porque Dios es luz. No va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber nada, todo es gozo, paz, alegría, luz, bendición. Estar al lado del Señor, eso es lo más maravilloso que hay. Y si no tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de que le amemos, de que trabajamos para que estemos con Él. No importa que venga prueba, tribulación, lo que venga a nuestra vida, porque estamos en esta tierra y todavía, mientras estamos aquí, en este cuerpo, van a venir muchas cosas, pero la cosa es que uno se mantenga caminando con el Señor y le pone todo en las manos del Señor y que el Señor ponga todo en su lugar. Eso es lo mejor. Hasta aquí hay palabras, que Dios te bendiga. Si el Señor te hago el llamado, si Dios habla a tu corazón, porque yo sé que habló, pero muchas veces pues nosotros nos cerramos nuestro corazón. No, Dios no me habló, que qué sé yo qué. No, Dios habla todo el tiempo el corazón. Dios siempre, todas las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas, Dios te habla. Y tú sabes por qué Dios te habla el corazón, porque el corazón es engañoso. Dice la Biblia que es engañoso, perverso, y quién lo conocerá. Por eso es que Dios habla el corazón para dirigirte cuál es el camino bueno y verdadero que tú debes caminar. Porque a veces el corazón te lleva a sitios que tú no debes meterte. Y a veces nos arrepentimos, yo quiero salir de esto, yo me metí en esto y yo ya estoy cansado, esto me tiene. No. Pero cuando venimos al Señor, el Señor, tú le oras al Señor y el Señor te habla y te dice por la palabra, te habla el corazón, te habla tu mente, todo, te habla todo. Te habla, entonces tú tomas la decisión. Dios te habla, pero la decisión la tomas tú. Porque Dios no obliga a nadie. Y Dios siempre habla, Dios me habla, siempre yo oro. Y en el tiempo de Él viene y me dice las cosas que yo tengo que hacer y yo las hago. ¿Verdad? Entonces hasta aquí mi palabra, que Dios te bendiga y te guarde. Si Dios habló tu corazón, haz esta oración conmigo. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, entregante mi corazón. Padre, yo quiero servirte. Límpiame con tu sangre preciosa. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Porque con Cristo todo se puede. En Cristo todas las cosas son posibles. En Cristo todo se puede. Gracias, Señor, por haberme alcanzado. Recibe la bendición. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios bendiga. Bye, Dios te bendiga.